Hola, soy Richely Acosta, estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad Fermín Toro. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con ustedes sobre lo que es la capacidad de las personas físicas, más específicamente, o mejor dicho, inclinándonos más a los que son los puntos del inicio de la personalidad jurídica y la extinción de la personalidad jurídica. Ok, primero que nada es necesario resaltar qué es la persona en sí. Cuando estamos hablando de la persona nos estamos refiriendo a todo ente que es sujeto de derechos y obligaciones, es decir, las personas son aquellos sujetos que van a ser capaces de contraer derechos y obligaciones. Cuando hablamos de la capacidad nos estamos refiriendo a la medida de esa actitud de adquirir derechos y obligaciones. Esta se divide en dos: capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la actitud y como su nombre lo indica, implica al menos la capacidad de adquirir los derechos y las obligaciones, mientras que la capacidad de ejercicio, como el nombre lo está indicando, es la capacidad que va a tener esa persona para hacer el ejercicio de ciertos derechos y obligaciones, o mejor dicho, de sus derechos y de sus obligaciones, y que estos tengan un efecto jurídico. O sea, que su voluntad genere un efecto jurídico al momento del ejercicio de esos derechos y de esas obligaciones. Por otra parte, me gustaría resaltar el artículo 16 de la Ley del Derecho Internacional Privado venezolano. Según el artículo 16, lo que es la existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el derecho a su domicilio. Ahora bien, por otra parte, haciendo referencia al inicio de la personalidad jurídica, queda claro que la personalidad jurídica de las personas va a iniciar con su nacimiento, siempre y cuando haya nacido vivo. El derecho venezolano, la legislación venezolana, aunque se basan en la teoría de la vitalidad, también toma en cuenta aquellas personas que todavía no han sido concebidas. Las que no han nacido pero están concebidas, y las que aún no están concebidas. La situación del concebido. Aquí hace énfasis específicamente en el artículo 17 del Código Civil venezolano, donde establece textualmente lo siguiente: el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona basta que haya nacido vivo. Como ya se dijo, la legislación venezolana se basa en la teoría de la vitalidad, y para que una persona que ya tenga capacidad, lo más importante es que haya nacido vivo. Con todo esto, también debemos hacer énfasis o tomar en cuenta que desde anteriormente se ha respetado lo que ha sido el feto, por así decirlo, que desde tiempos romanos, o mejor dicho, en la época de los romanos, incluso aquellas mujeres que iban a ser ejecutadas, se les suspendía la ejecución hasta que naciera su concebido, su bebé. Por otra parte, el feto, según el Código Civil venezolano, debe entenderse como todo ser humano concebido, mientras no haya nacido. Y por otro sentido, la ley establece que el feto se tendrá por nacido cuando se trate de su bienestar, o sea, del cuidado del bebé en sí. Ahora, cuando hablamos del no nacido, pero está concebido o no se ha concebido, la ley hace énfasis a estas situaciones, como es el artículo 1443 del Código Civil venezolano, que establece que los hijos por nacer de una persona determinada pueden recibir donaciones aunque todavía no se hayan concebido. Y por otra parte, el artículo 840 del Código Civil venezolano, donde se establece que pueden recibir por testamento los hijos de una persona determinada que está viva en el momento de la muerte del testador, aunque sus hijos no estén concebidos todavía. Y por otra parte, tomando en cuenta extinción de la personalidad del ser humano. La personalidad del ser humano se extiende, o se extingue, mejor dicho, finaliza al momento de su muerte.
Al igual que como ya se mencionó el inicio, entonces la muerte, la extinción de esta personalidad se va a determinar según la ley del derecho internacional privado venezolano. Se va a tomar en cuenta el momento preciso del fallecimiento y en el lugar donde esté. Ok, por otra parte, haciendo referencia así a la muerte propiamente dicha, podemos tener en cuenta o tomarla como el cese de las funciones vitales de una persona. ¿Y cómo se va a declarar esta? Por el acta de defunción o a falta de esta, la sentencia que así lo declare. Por otra parte, ya que estamos hablando de este tema, es importante hacer referencia o tomar en consideración lo que son los sistemas de premoriencia y conmoriencia. El sistema de premoriencia, por una parte, cuando varias personas mueren en un mismo acontecimiento, a falta de pruebas o de no saber exactamente cuál falleció primero, cuál murió primero, se va a tomar en cuenta los rasgos en cuanto a la edad y el sexo para determinar que el más fuerte murió por último. Mientras que el sistema de conmoriencia es una crítica a este sistema, pues trata de que a falta de pruebas se va a establecer que todos murieron por igual, o sea, en el mismo momento. Porque cuando se trata de estos casos, no necesariamente va a ser válido la edad o el sexo o quién fue más fuerte para determinar de que haya muerto por último esa persona, ya que esto puede variar dependiendo de la circunstancia del acontecimiento. Ok, el sistema venezolano adopta al sistema de conmoriencia en lo que establece y respecta a su artículo 994 del Código Civil. Ok, por otra parte, tomando en cuenta lo que es la declaración de muerte, la ausencia, la muerte presunta, la ausencia presunta, ok. La declaración de muerte, cuando hablamos de la declaración de muerte, o sea, según lo que establece el artículo 434 del Código Civil venezolano, es que el juez declarará muerto al hombre o a la mujer ausente que hayan cumplido 100 años. O sea, esta declaración de muerte viene luego de la muerte presunta. Ok, o sea, tomando en cuenta ahora lo que es la ausencia presunta, la ley va a declarar ausente a una persona que haya, según lo que establece el 418 del Código Civil venezolano, que cumpla con dos requisitos. Uno, primero, que haya desaparecido de su domicilio, de su última residencia. Y dos, que no se tengan noticias de la persona emanadas de ella ni de ningún otro lado. Ajá, entonces ahí se va a declarar ausencia presunta. Luego de esto, que transcurran 2 años, luego de transcurridos 2 años de la presunción de ausencia y la persona todavía no aparezca, ahí va a ser ausencia declarada. Y bien, ahora, una vez que hayan transcurrido 10 años de la declaración de ausencia, va a pasar a ser muerte presunta. Y luego, si pasan 100 años, como ya se dijo, según el 434, se va a declarar muerte de la persona. Gracias por su atención.